Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Bienvenidos a nuestro curso de principios para la interpretación de poesía, profecía y parábolas. Esta vez vamos a estar hablando acerca de las características de la poesía hebrea. Dentro de sus principales características se encuentra lo que conocemos como ritmo. El ritmo puede describirse como un patrón recurrente de sonidos. Por ejemplo, tatatum, tatatum, barabum, barabum. Es una secuencia rítmica, un patrón recurrente de sonidos. Así es que el oyente, en ese sentido, está predispuesto a las secuencias rítmicas, especialmente cuando escucha poesía, pero no solamente en la poesía, nos pasa también en la música que escuchamos, en el hit del momento, donde hay secuencias rítmicas y nos predisponen a escucharlo, ¿no? El ritmo, cuando puede estar marcado por un acento fuerte en las palabras, por el tono alto o bajo de una sílaba, por el volumen y la longitud también alargando las sílabas. Y eso nos ocurre con la música cuando se hace tan pegadiza porque tiene un ritmo. Otro elemento es la métrica. La métrica es la medida, estructura y combinación de los versos de una determinada composición poética y tiene varias funciones importantes. La métrica establece la velocidad con que se debe pronunciar un poema. Por ejemplo, no es lo mismo un canto fúnebre que será cantado lenta y mesuradamente, como en el caso de Lamentaciones 5, a un canto de victoria, rápido y vivaz, como en el caso de Éxodo 15 y Salmos 29. Es muy diferente. Otro elemento que establece la métrica es un patrón, es decir, un marco dentro del cual el compositor puede crear un patrón de escucha para la audiencia, para capturar a su audiencia. La métrica también rompe el lenguaje, es decir, se usa de una manera nueva, se rompe con las expresiones comunes y la sintaxis normal para ajustarlo a la métrica del poema en particular. Por otro lado, por último, la métrica ayuda a la memorización. Por eso es que también en el caso de la música, como en la poesía, el elemento de la memorización es importante porque tanto el ritmo como la métrica o los patrones rítmicos nos ayudan a poder memorizar esto y que se nos quede. Otro elemento muy importante dentro de la poesía hebrea es el paralelismo. El paralelismo trata de distribuir paralelamente las palabras, sintagmas y oraciones para conseguir ese efecto rítmico secuencial en un texto. Es reconocido como el rasgo característico de la poesía hebrea bíblica, aunque también se usa ampliamente en versos semíticos como en el acadio, pero se reconoce como algo característico también dentro de la poesía hebrea. Ya que un poema se lee tanto en voz alta como en voz baja, este constituye un discurso que contiene lo que se llama simetría. ¿Cómo explicamos esto de la simetría? Tomemos, por ejemplo, un gato frente a un espejo. Su reflejo, que es Cat 1 en el diagrama, en la imagen que yo les presento, Cat 1 y un apóstrofe, que nos indica que está del otro lado del espejo, nos indica que es semejante, pero la imagen es invertida, se invertirá, ¿no? Así es que lo importante es que Cat 1 y Cat 1 con apóstrofe son simétricos, se equilibran entre sí. Solo cuando se consideran juntos como un par, entonces se constituye simetría, porque la simetría es una relación entre dos o más elementos. Tomemos otro ejemplo. Tomemos dos gatos esta vez. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen, el grupo a la izquierda y a la derecha son simétricos. La diferencia entre los gatos y sus reflejos es la inversión de sus imágenes. Eso es básicamente, la inversión de sus imágenes. Esto ilustra entonces dos nociones esenciales, que es secuencia y signo. La secuencia está indicada por los números Cat 1, Cat 2 y el signo
por las direcciones de sus colas. Si jugamos y movemos de lugar los gatos, surgen 4 conjuntos posibles, pero lo vamos a ver en forma de esquema o fórmula. Por ejemplo, el número 1 con la fórmula A1, A2, A3 por un lado, y del lado del espejo, digámoslo así, está A3, A2, A1. Si ustedes se dan cuenta, está A3 más pegado y A1 a los costados. Eso se llama, esta fórmula se llama congruencia reflexiva, que es mismo signo, pero secuencia opuesta. Y lo vemos en Salmo 107:16, que dice: Él hace añicos las puertas de bronce, en 1000 pedazos las barras de hierro y rompe, ¿no? Ahí se ve realmente la secuencia, que ustedes pueden regresar después y analizarlos un poco más en detalle, o tomar sus Biblias, aplicar la fórmula que les estoy dando en estos momentos. La otra fórmula es A1, A2, A3, menos A3, menos A2, A1, que es casi lo mismo que la anterior, pero es de forma inversa, ¿no? Anticongruencia reflexiva, que es signo opuesto. Entonces, eso lo vemos en Salmo 37:30, donde dice: la boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. Vuelvo y digo, regresan otra vez a ver la fórmula y lo aplican al texto que les acabo de dar. Luego está la tercera fórmula, que es A1, A2, A3, A1, A2, A3 del lado del espejo. Esto se llama congruencia adecuada, que es el paralelismo más común, y es misma secuencia, mismo signo. Eso lo podemos ver en Jeremías 51:27. El orden que doy es en hebreo, para que case un poco mejor en el español, para tratar de entenderlo, porque todo este orden está en el hebreo y tratamos de entenderlo en el español, ¿no? Dice: levanten la bandera en el país, toquen la trompeta entre las naciones. Y ahí vemos el paralelismo adecuado. Luego está, por último, A1, A2 menos A1 menos A2, que es anticongruencia adecuada, misma secuencia, pero el signo opuesto, es decir, las colitas están para el otro lado, ¿cierto? Eso lo vemos en Salmo 85:1, y también se ve una inversión de género y semántica. Aquí es un poco más complicado. Aquí hay un ejemplo. Dice: la verdad o la fidelidad de la tierra brotará, la justicia desde el cielo se asomará, mirará hacia abajo. Y si ustedes se dan cuenta, hay elementos que están como uno viendo hacia abajo y el otro hacia arriba. Así es que hay una variante. Ustedes pueden ver la fórmula y luego aplicarla acá. Dentro de los paralelismos hay otros paralelismos. Por ejemplo, el paralelismo de género, que es un tipo de paralelismo donde el género de los sustantivos involucrados es el componente básico. Recordemos que esto también es importante ver que se va a dar en hebreo. Por eso es que algunas veces vamos a poder aplicarlo en español y otras veces no. Un ejemplo de la poesía hebrea clásica creo que aclara esto. En Isaías 49:22, ahí se puede ver. Y las funciones que subraya este paralelismo es una imagen global, por ejemplo en el caso de Jeremías 46:12, una imagen de contraste en el caso de Isaías 3:24, expresa armonía en el caso del Salmo 122:7, mejora el paralelismo en el caso de Job 28:2 y hace afirmaciones o negaciones enfáticas en el caso de Génesis 49:6 y Salmo 88:13. Ustedes pueden después regresar y ver el video. Hay otros paralelismos, como en el caso de palabras paralelas, que existe toda una serie de términos para referirse a estos pares. Por ejemplo, en Proverbios 26:1 puedes ver un ejemplo, pero hay varios otros tipos de ejemplos. Por ejemplo, los pares de palabras sinónimas, donde, por ejemplo, aparece la palabra tierra y polvo, y son sinónimas. Entender y saber, mar y río. También hay otro que es pares de palabras antónimas. Es decir, hay, no hay, derecha, izquierda, tierra, cielo. Hay pares idénticos o repetitivos que usan exactamente la misma palabra en cada línea, donde la fórmula sería A y A en ambos lugares, ¿no? Frente al espejo y dentro del espejo. Eso lo podemos ver en Jeremías 2:9. Después pueden ir ustedes a esos pasajes. Hablemos de estrofa y verso, que es parte de lo que vamos a encontrar en la poesía, diciendo que la estrofa es una subunidad dentro de un poema y un verso
es una subunidad dentro de una estrofa. ¿Sí? Un poema puede considerarse como el punto de partida o unidad. Y dentro de esa unidad hay 2, 3 o más estrofas, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, ¿no? Que componen ese poema como un todo. Y cada estrofa, a su vez, se compone de versos. Veamos ahí en pantalla más gráficamente cómo se puede graficar esta explicación que estoy dando, ¿no? Entonces hay casos como en el pasaje de Amós 1:13 al 15, donde podemos verlo en Salmo 117, en Isaías 12, y ahí podemos encontrar varias estrofas y dentro de cada estrofa versos. Bueno, las amplias divisiones de los textos poéticos entonces se pueden determinar con bastante facilidad al ver dónde cambia el tema. Por eso es importante también una lectura atenta de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 49, Deuteronomio 33, la división de estrofas coincide con la secuencia de los oráculos relacionados con Rubén, Judá, Leví, Benjamín. Aunque hay que hacer una aclaración, evidentemente no hay una longitud fija para una estrofa, ya que por ejemplo en el caso de Rubén, por ejemplo, hay 2 versos, y en el caso de José hay unos 20, ¿no? que aparecen. Así es que no hay claridad, pero sí hay como algunas referencias donde se podría ver que hay un inicio y un final en cuanto a las estrofas, en cuanto a la división de los temas. Otro tema del cual podemos hablar es de los quiasmos. El quiasmo se entiende como una serie ABC, como lo vemos en pantalla, y su inversión CBA, tomadas juntas como una unidad combinada. Hay muchos tipos de quiasmos en el hebreo, por ejemplo, el quiasmo espejo. El quiasmo espejo es muy raro, la segunda línea repite los componentes de la primera en secuencia inversa. Un pasaje que podríamos ver es Isaías 22:22, que ustedes pueden después poner pausa e ir viendo el pasaje, ¿no? Yo se los pongo en pantalla, pero ustedes pueden nuevamente regresar. Dice: Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Ven ahí la aplicación del quiasmo espejo. Otro quiasmo es el quiasmo completo, donde los elementos se disponen en orden inverso al primero. Aquí pertenecen 2 tipos principales que están a través de fórmulas, otra vez a través de fórmulas, miren acá, AB y BA. Y la otra fórmula es ABC y C apóstrofe, B apóstrofe, A apóstrofe. Se recuerdan de los gatitos, ¿no? Esto lo podemos ver en Job 26, donde dice: incluso si su altura alcanza el cielo, su cabeza tocará las nubes. Así es que si aplicamos esta fórmula que acabo de dar, la ajustamos a este pasaje de Job, vamos a ver cómo se aplica. Y las funciones básicamente es aliviar la monotonía del paralelismo persistente, porque una de las cosas principales es el paralelismo, como ya se los dije hace un rato, así es que la variante va a ayudar a aliviar un poquito esto. Hablemos de otra característica importante dentro de la poesía hebrea, que es el sonido. El sonido en la poesía hebrea. Esto va a ser un poquito más difícil tal vez para algunos de nosotros para aplicarlo, porque hay que tener algunas nociones de hebreo, pero quiero explicarlo para que tengamos claro de que existe esto. Al considerar los recursos entonces poéticos que involucran el sonido, como asonancia, aliteración, rima, onomatopeya y juegos de palabras, la pronunciación en un idioma es importante. Esto se aplica
tanto al hebreo como al ugarítico y al acádico. Hay que tener en cuenta que no existe una pronunciación del hebreo o del ugarítico o del acádico. Como cualquier otro idioma, el hebreo se desarrolló y evolucionó también, por lo que en ese sentido la pronunciación cambió a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Aquí hay que entender también que además el hebreo tenía su parte de dialectos e idiolectos tanto regionales, como ustedes recordarán, la parte del norte y la parte del sur, pero también seguramente elementos sociales que hacían una diferencia dentro del aspecto del sonido. Bueno, consideremos algunos elementos dentro del sonido. Por ejemplo, la asonancia. La asonancia, que es la forma más simple de asonancias, se basa en la repetición o dominio de un solo sonido vocal. ¿Sí? De un solo sonido vocal. En el caso de Jeremías 49:1, el sonido distintivo es el de la A. Recuerden que esto estamos hablando del hebreo y se escucha evidentemente a lo largo del pareado, ¿no? De los pares. También podemos encontrar en Salmo 48:7, en Jeremías 49:8 que suena la E, en Salmo 113:8 que suena la I, y como les digo, bueno, esto tal vez nosotros no lo vamos a detectar porque el sonido es el sonido que viene del idioma original, que en este caso es el hebreo. Sus funciones. El propósito principal de usar la asonancia dentro de un poema es vincular sus partes o enfatizar. ¿Por qué? Porque van a sonar muy parecidas palabras dentro de un esquema, ¿no? Y así entonces va a poder enfatizarse algo o vincularse las partes que hay en esa estructura del poema. Otra parte de los sonidos es la aliteración. La aliteración es el efecto que se produce cuando la misma consonante se repite dentro de una unidad de verso. Ahora, ya no es vocal, es consonante aquí. La aliteración y trabaja las consonantes. No se limita a la aliteración inicial o consonantes que suenan similares o que se consideran equivalentes, ¿no? Se pueden agrupar de diferentes formas y los sonidos, evidentemente, como les digo, tienen que ver con las consonantes. Otro elemento es la rima. La rima. Una palabra rima con otra cuando las dos palabras suenan igual. Así es que la forma más común de rima en hebreo es la rima final, generalmente lograda mediante el uso del mismo sufijo o terminación o terminando en una cola sucesiva, ¿no? Eso lo podemos ver en Isaías 33:22, en Job 21:14-15 y tal vez un ejemplo ahí lo vamos a poner en español, pero también su contraparte este mismo pasaje en hebreo para que podamos ver. Dice: porque Yahvé es nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Yahvé es nuestro rey, solo Él puede salvarnos. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte del hebreo están una terminación final igual. En el español de pronto no se ve tanto, pero en el hebreo sí. Otro elemento dentro del sonido de la poesía hebrea es la onomatopeya. La
a una onomatopeya puede definirse como la imitación de un sonido dentro de las reglas de un idioma en cuestión. Aquí lo que se hace es imitar los sonidos de cosas que por ahí no podemos describir tan fácilmente, como el ruido de un pájaro, como el ruido del mar, pero trata de hacerse una imitación de esos sonidos y describirla, ¿no? El propósito principal del uso de la imitación de los sonidos en ese sentido es realzar las imágenes, ¿no? Dándole sustancia a las palabras desnudas que aparecen en determinados textos y hacer que suenen como un evento que realmente describe algo muy particular. De ello se deduce que la poesía también estaba destinada a ser escuchada en lugar de leerse en silencio. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el trinar de los pájaros, que aparece en Isaías 10:14, el trueno, una batalla, un látigo también, la quema de la paja, por ejemplo en Isaías 5:24, el agua en Cantar de los Cantares 4:6, el mar en Isaías 5:30, las serpientes en Salmo 144, que son descripciones en sonido, digamos, de estas palabras o de estos eventos. Otro elemento que aparece dentro del sonido son los juegos de palabras. Se basan en la polivalencia de las palabras, es decir, tener múltiples significados, y esa polivalencia es de dos tipos. Por un lado está la homonimia, cuando dos o más palabras son idénticas en sonido pero tienen diferentes significados. En ese caso son homónimas. Y por otro lado son polisémicas. La polisemia implica que una misma palabra puede tener varios significados y sus funciones entonces sería divertir y mantener el interés para determinar qué significado o significados había en el contexto de la poesía. Los juegos de palabras realmente con los nombres propios también aparecen frecuentemente en la Biblia. Parece que fueron muy populares, ya que ocurren, como les digo, con mucha frecuencia, y la capacidad de darle un toque humorístico a un nombre debe haber sido bien recibida, porque hacía algo como más personal lo que se estaba narrando. Sirvió también y sirve para ayudar a la composición, para dar autenticidad también, como una prueba del dominio del lenguaje del poeta. En el caso de los profetas también debió haber aumentado su autenticidad. Bueno, todos estos elementos son parte del sonido dentro de la poesía hebrea. Muy bien, para ir finalizando, hablemos de la imaginería. ¿A qué me refiero con imaginería? En el nivel técnico, la poesía está en su mejor momento cuando se compone con moderación. Es decir, cuando el poeta expresa todo lo que puede, en pocas palabras. Pero aquí hay un problema, porque la poesía no solamente es economía de las expresiones, no solamente es economía de las palabras, sino tendería a ser bastante seca y aburrida también. Como el artista puede utilizar toda una gama de colores mientras realiza su obra, el poeta también tiene que recurrir a ¿qué cosa? A la imaginería, a la imaginación, al lenguaje representativo, a las imágenes. Estas imágenes entonces deben ser concretas y relacionadas con los sentidos, no basados en conceptos abstractos. Un ejemplo estaría en Miqueas 3, 2 y 3. Debe también contener un elemento de sorpresa. Por ejemplo, podemos ver Jeremías 22, 19. Y también son más efectivas si son nuevas.
relativamente desconocidas, o al menos si a una imagen antigua se le da un nuevo giro. Eso lo podemos ver en Joel 1, 6 al 7. Así es que la imagen vieja, por ejemplo, de las langostas en Joel 1, 6 al 7, esas langostas devoradoras, se combina con la metáfora igualmente antigua también de los leones devoradores. Y ahí se encuentra su viveza, ¿no? Entonces, algunas imágenes y patrones de imágenes tienen fuertes connotaciones también emocionales y transmiten juicios de valor implícitos, a menudo en forma de imágenes de animales, como en el caso del uso metafórico de nombres para funcionarios, como en Amós 4:1, donde dice: escuchen este asunto, vacas de Basán. ¿Eran las vacas o eran quiénes eran, ¿no? Y dentro de esta imaginería están los elementos como el símil, que en términos generales el símil es más evidente que la metáfora. Esto se debe a que es más explícito o porque el fundamento de la comparación está realmente establecido, ¿no? Por su naturaleza, el símil tiende a la difusión y la extensión, en contraste con la concreción de la metáfora. En consecuencia, el símil se repetirá, se acumulará o se podrá ampliar también. Esto ocurre a menudo en series o en grupos. El símil en hebreo comparte características tanto de la poesía acádica como de la ugarítica, pero es una forma bastante más desarrollada en el hebreo. Así es que las partículas utilizadas para introducir el símil son como, ser como, etc. Está muy definido. Dentro de los símiles hay variedad, Por ejemplo, está el símil simple. Algunos de los más llamativos se encuentran en Oseas 5:10, en Amós 2:13, en Joel 1:9. Hay símiles dobles, por ejemplo, en el caso de Proverbios 2:4, y hay símiles triples, en el caso de Isaías 1:8. Hablemos también de la metáfora, porque la metáfora pertenece al material de la poesía hebrea, de modo que entender la poesía implica enfrentarse a la metáfora y las expresiones metafóricas. Esto es clave y esto hay que meterlo en la cabeza, chicos. Una metáfora puede representarse como la superposición de dos significados de palabras. Entonces, por ejemplo, en una metáfora, ¿por qué entonces Israel se ha convertido en una presa? De Jeremías 2, versículo 14, el aspecto superpuesto de los dos conceptos de Israel y presa es la vulnerabilidad, y ahí estamos viendo el elemento superpuesto. Entonces, identificar metáforas es importante identificar porque están presentes en el texto, y de ser así también hay que identificar qué metáfora es. Además, la metáfora o metáforas deben interpretarse a la luz del contexto más amplio en el que se utiliza. Establecer qué metáfora está presente es encontrar la clave de un texto. Es importante aquí entonces, porque hay metáforas con nombres de animales, por ejemplo, que se usan metafóricamente para designaciones de títulos, para líderes o para nobles o algún tipo de guerrero. Tanto en el hebreo como en el ugarítico aparecen estas características. Por ejemplo, en el caso de la mención de un toro semental de 1 Samuel 21:8, en el caso del león joven en Ezequiel 38:13, en el caso del macho cabrío de Isaías 14:9 o Zacarías 10:3. Hay que analizarlo a la luz del contexto y saber qué elementos se superponen para interpretarlo correctamente. Sus funciones, se puede decir que hay dos funciones. La primera de ellas es que el poeta usa la metáfora para transferir algo familiar a algo menos conocido, aunque de mayor importancia.
Por otro lado, el poeta simplemente describe algo que en el fondo se hace presente y al mismo tiempo menciona el tema principal. Por eso es tan importante la metáfora. Implica entonces que hay que poner mucha atención en este aspecto. Hay otros recursos en la poesía, ya mencionamos tal vez los dos más importantes, que es el símil y la metáfora, pero hay otros más. Por ejemplo, el tema de la repetición es importante, porque la repetición es el dispositivo verbal de mayor uso en la poesía. La repetición puede ser inicial, donde una serie de 2 o más líneas consecutivas comienzan con la misma palabra o frase. Por ejemplo, Proverbios 30, versículos 4, y creo que el 9 también. El fin de la repetición, el elemento repetido que viene al final de las líneas sucesivas. Por otro lado, también la repetición inmediata usa una palabra o frase y luego se repite inmediatamente después sin interrupciones, es decir, no aparece hasta el final, sino que inmediatamente aparece, ¿sí? Bueno, nada, esa es la función de la repetición. Permite al público volver a escuchar un verso que puede haber perdido por falta de atención o por interferencia, por algún ruido. Y es algo muy lógico y está muy bueno, ¿no? Otro elemento es la figura de envoltura, que es la repetición de la misma frase u oración al principio y al final de una estrofa o un poema. El uso de las palabras idénticas al principio y al final de un poema sirven para delimitarlo. Se parece un poco al estribillo. Por ejemplo, en Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y eso lo vas a encontrar tanto al inicio como al final. También otros recursos dentro de la poesía están las palabras clave. Algunos poemas contienen palabras repetidas que por su sonido, posición dentro del poema y significado funcionan como palabras clave. Esto es muy importante también. Las palabras más frecuentes no son necesariamente las más significativas, pero ahí es donde hay que hacer el ejercicio. Por ejemplo, en Salmo 121 la palabra guardar, que se repite constantemente, parece ser una palabra clave. Y entonces el método más completo para determinar la presencia de las palabras clave es tabular todas las palabras repetidas de un poema. Por ejemplo, la partícula todos se repite al menos 17 veces en el Salmo 145, y eso habla de su importancia, resalta una visión universalista del poema, ¿no? La función principal entonces de la palabra clave es expresar el tema principal de un poema. Otro recurso dentro de la poesía es el estribillo, que es un bloque de versos que se repite más de una vez dentro de un poema. Dicho bloque puede comprender una sola palabra, una línea de poesía o incluso una estrofa completa. Se diferencia de la inclusio en que ocurre no solo al principio y al final de un poema, sino también dentro de él. Eso lo podemos ver en Amós 4, con el estribillo: sin embargo, no volviste a mí, oráculo de Yahvé. Después pueden ir ustedes a este pasaje. Así es que la diferencia básica entre el coro y el estribillo es la frecuencia de repetición. El coro se repite después de cada línea, ¿no? Y esto es más manifiesto en Salmo 136, donde la respuesta antifonal es: porque eterna es su bondad. Y entonces evidentemente tales respuestas formaron parte de la liturgia e indican una fuerte participación de la audiencia en el aspecto coral, pero estamos haciendo una comparación con este otro elemento del estribillo. La alusión también. En la literatura hebrea, tanto el público como el poeta comparten una tradición común, y los escritos del Antiguo Testamento en su etapa oral o escrita son conocidos por todos. Pero hay otros elementos, hay ecos de estas tradiciones
que tienen diferentes grados de transparencia, de sedimentación, que son mencionados por el poeta. Así es que en ese sentido existen diferentes tipos de alusión. La alusión interior bíblica, donde se refiere obviamente a la poesía hebrea, se hacen muchas alusiones a acontecimientos históricos, por ejemplo en Oseas 12, 3 al 6, donde se refiere a la historia de Jacob, a la de Esaú en Génesis 32, 20, pero también está la alusión extrabíblica, es decir, esas cosas que no aparecen dentro de la Biblia y que de repente nos causa inquietud porque aparecen aquí. Y esto destaca realmente que los que lo mencionan realmente conocen, son gente de mucho conocimiento. La función, en términos generales, ayuda a mantener el interés y al mismo tiempo permite demostrar que el poeta tiene grandes conocimientos y erudición, no solamente de lo local, sino de lo que está fuera de su localidad. La elipsis, otro recurso más, que es la omisión de una partícula, palabra o grupo de palabras de una unidad donde se espera su presencia, pero que no aparece. Entonces la elipsis es la supresión de un elemento exigido por el contexto. Por ejemplo, en Oseas 5:8 dice: tocad trompeta en Gabá, el cuerno en Ramá. Pero no aparece tocar, está omitido. Esa es la elipsis. Por otra parte está la ironía. La ironía es importante porque no reconocer esto en un poema puede llevarlo a un malentendido total. En una declaración irónica, el significado literal es precisamente lo contrario de lo que se quiere dar a entender o de lo que se debe de entender, ¿no? El contexto es probablemente la mejor guía para la presencia de la ironía, para la interpretación de la ironía. También, por ejemplo, en el caso de Amós 4, 4 al 5, donde se contrasta el insulto directo de Amós 4:1. Así es que en términos teóricos, la ironía está presente cuando el significado literal no tiene sentido y tiene que reemplazarse por un significado derivado, por otro significado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ezequiel 19, 1 al 9, dice que la madre de Israel es representada como una leona cuya descendencia es llevada a Egipto y luego a Asiria. Así es que la ironía aquí es que a menudo se representa a Judá metafóricamente como un león, por ejemplo en Génesis 49:9, pero es derrotado por el león de Asiria. Y la ironía es común también en la polémica de los ídolos, por ejemplo en el caso de Deuteronomio 32, 37 al 38, e Isaías 46, 1 al 2. Últimos elementos. El oxímoron es la unión, ¿sí? Es la unión de dos expresiones que son semánticamente incompatibles, de modo que en combinación no pueden tener una referencia literal concebible a la realidad. Cuando dos palabras tan contradictorias se combinan, por ejemplo, como agua seca, lo seco niega el aspecto de lo húmedo del agua, y el oxímoron entonces, por lo tanto, selecciona un aspecto de una cosa y la niega. Hay un ejemplo en Jeremías 22:19, que después pueden regresar a él. La hipérbole. La hipérbole es una forma de expresar exageraciones de algún tipo en cuanto a tamaño, número, peligro, destreza, fertilidad y similares, utilizando un lenguaje común, ¿no? Por este medio, la idea se destaca. Es un recurso retórico común a la mayoría de las literaturas, pero en el antiguo cercano Oriente la hipérbole era prácticamente parte del lenguaje cotidiano. En cuanto entonces al contenido, la hipérbole es muy a menudo de carácter militar. Por ejemplo, en Habacuc 1, 6 al 11, sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Y si ustedes se dan cuenta, hay exageración aquí, es una hipérbole. Es importante que entendamos nosotros entonces, que conozcamos que están todos estos elementos dentro de la poesía hebrea para no darles un sentido literal, sino ponerlos en el sentido literario, en el sentido que corresponde
y el significado que corresponde y la interpretación que corresponde. Eso nos ayudará a ser responsables con nuestro acercamiento a la palabra de Dios y darle como el trato que se merece. Es la palabra de Dios. Por eso nos acercamos con responsabilidad. Bendecida noche, bendecida semana. Nos vemos en el próximo día.